Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Mientras estaba escuchando este evangelio que yo mismo leía, en mi corazón palpitaban aquellas palabras que un buen día mi papá me dijo cuando yo era adolescente. Empezaba entonces, como todo adolescente, como cada uno de ustedes muchas veces se comporta o se comportó cuando era adolescente. Pensaba: ahora es tiempo de que yo sea el que mande, el que haga lo que quiere. Entonces empecé a decir palabrotas, empecé a querer fumar, bueno, también lo hice, empecé a quererme ir de mi casa sin permiso a muchas partes y así pasó. Pero un buen día mi papá, cuando me preguntó y me pidió cuentas, se dio cuenta él con la astucia y la inteligencia de papá que yo estaba mintiendo. Así es de que él mismo me dijo: Hijo, el día que te creas tus mentiras, te doy permiso de que las puedas decir. El día que tú te creas tus mentiras, te doy permiso de que las digas. Aquello sigue sonando en mi corazón como hoy, y hoy también que es solemnidad, la fiesta, la que todos queremos celebrar en el día de hoy, la fiesta de Cristo Rey. ¿Acaso no sucede en nuestras vidas de adolescentes o de adultos que queremos ser los reyes? Es decir, queremos hacer lo que realmente nos da la gana, como decimos muchas veces, y de esa manera entonces nos comportamos contra el Rey de verdad, el que quiere ser Rey de nuestras vidas. Por eso, al inicio de este evangelio que nos dice: ¿Eres tú el Rey de los judíos?, podemos ser como Pilato y preguntarle a Dios, a Jesús: ¿Eres tú mi Rey? Y a lo mejor también escuchamos en nuestro corazón: ¿tú lo dices por ti mismo? ¿O es lo que cuentas que todos dicen y te sumas a lo que todos dicen? ¿No será así en nuestra vida muchas veces? Que vamos haciendo no lo que realmente creemos, sino lo que los otros como que nos señalan que tenemos que creer. Y esta pregunta de Pilato me parece como aquella primera pregunta que le lanzó a sus discípulos Jesús, diciendo: cuéntenme qué dice la gente de mí. Dicen que soy rey, dicen que soy cuentacuentos, dicen que quiero a los pobres. No sé cuántas cosas hoy podemos escuchar. ¿Qué dices de Jesús? ¿Que es el rey? ¿O te contentas con lo que otros dicen de Jesús? Jesús vuelve a preguntarnos a ti y a mí, igual que a Pedro, igual que a los discípulos: ¿tú qué piensas de mí? Efectivamente, yo soy rey. Qué hermoso que descubramos hoy los caminos para que Cristo sea nuestro rey. Bueno, pues Jesús dijo que su realeza no era de este mundo. Y si tú quieres que Jesús sea rey, ¿cómo entonces descubrimos tú y yo cuál es la realeza verdadera de Jesús? Y a mí se me ocurren tres cosas. Jesús es verdaderamente rey, en primer lugar, desde ahí, desde donde es rey. Jesús Nazareno, rey de los judíos, estaba escrito encima de la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos, rey tuyo, rey mío. Por eso, qué hermoso que desde la cruz aprendamos que Jesús es el rey de nosotros. ¿Y qué significa aprender desde la cruz? Pues significa, al igual que Jesús,
desde la cruz, desde nuestra propia cruz, descubrir que Jesús es Rey cuando nosotros aceptamos la propia cruz, cuando nosotros convertimos la cruz en nuestro instrumento de salvación, igual que Jesús convirtió su cruz en el instrumento de nuestra salvación para recordarnos que el dolor que vamos viviendo en la vida, ese de cada día, ese que te cuesta aceptar a tu mujer, a tus hijos, el trabajo que tienes, la circunstancia en la que vives, y a lo mejor te vas quejando de todo, y sin embargo, te toca desde ahí decirle a Jesús: quiero que seas mi Rey, desde donde tú me has puesto, desde la misma circunstancia de mi propio dolor, o lo que yo interpreto como dolor. ¡Ay, dolor! ¿Qué tienes de dolor cuando de Dios vienes? Si nosotros aceptamos el dolor, que nosotros decimos que es sufrimiento y que es castigo de Dios, y sin embargo, Jesús no fue un castigado de Dios, fue la elección de Dios para salvarnos, como el dolor de cada uno es la elección de Dios y la presencia de Dios para salvarte. ¡Ay! Me emociono solo de ver cómo Jesús nos va enseñando que la cruz es nuestro propio modo de salvarnos, la propia realeza de Cristo en nuestras vidas. Pero también hay un aspecto muy hermoso, otro desde el cual Jesús en nuestras vidas se convierte en Rey, y hoy se puede convertir en tu Rey cuando en la propia misa a la que asistes descubres que tu Rey está ahí en la Eucaristía, mi Rey, el tuyo, el de todos. Y cuando la Eucaristía se convierte en nuestra vida, en nuestro alimento de cada día, o por lo menos el alimento de cada domingo, entonces, como me decía aquel señor, la misa de cada domingo hace que mi semana me sepa de otra manera. La tuya, la mía, cada semana pueden saber de diversa manera cuando Jesús, desde la Eucaristía, lo convertimos en nuestro alimento, en nuestra fortaleza, y así la propia cruz, sí, esa de la que te quejabas, se convierte en tu instrumento cuando te ayudas también de la Eucaristía. Alimento, pan de vida, cáliz de salvación. Y el tercer camino por el cual podemos descubrir que verdaderamente, o hacer que Cristo se convierta en nuestro Rey, es el saber escuchar, estar pendientes de la palabra de Dios. Venimos cada domingo a escuchar. Dice Jesús, al final del Evangelio que hoy acabamos de leer: yo soy Rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y aquí como que me detengo para recalcar lo que Jesús recalca: el que es de la verdad, escucha mi voz. El que es de la verdad, el que quiere que Jesús sea el Rey de sus vidas, escucha la voz que es palabra de Dios, que todos los días podemos estar leyendo. Qué hermoso que el Papa Francisco nos recuerde que debemos tener el Evangelio ahí como libro de bolsillo, como libro que la mamá, la mujer lleva en su bolso y lo puede sacar a lo largo del día en muchos momentos para enriquecerse de la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios que le da una respuesta a cada circunstancia de la vida, a la luz de la palabra de Dios. Dios te presta sus ojos, su corazón, porque Jesús en el Evangelio se revela tal como el rostro vivo de Dios, la palabra viva de Dios, hablándote a ti y a mí, en cada uno de nuestros corazones. En cada uno de nuestros corazones quiere Jesús ser Rey. Cuando en tu corazón aceptas el dolor como venido de Dios, cuando la Eucaristía se convierte en el alimento de tu corazón, y cuando la palabra de Dios nutre día a día tu alma, para con los ojos de Dios ver las realidades de la vida. Por eso, qué hermoso que cada uno de nosotros vaya haciendo vida su propia cruz, vaya haciendo fortaleza su propia Eucaristía cada semana, cada día recibida, y vaya haciendo la experiencia de la escucha de Dios en el corazón. No nos dejemos llevar por lo que se dice quién es Jesús. Hagamos la propia experiencia desde el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Jesús te va a preguntar no lo que dicen de Él, sino ¿qué dices tú hoy? Cuando salgas hoy de la Eucaristía vas a salir diciendo: oigan, me encontré con el Jesús de mi vida, me encontré con el Jesús que da sentido a cada uno de los actos y mis experiencias de vida. Y cuando el Señor es mi Rey, qué hermoso es vivir. Y vuelvo a repetir, ya para terminar, qué hermoso que hoy, descubriendo cómo Cristo o cuáles caminos nos sirven para que Cristo sea nuestro Rey, después en la vida convirtamos estos caminos en realidad, los caminemos día con día. ¡Viva Cristo Rey!
andando de tu mano, Señor, qué fácil es la vida. Que tú seas mi Rey hoy y siempre. ¡Viva Cristo Rey!